Hola, bienvenidos de nuevo a Podcast, soy Andy y el día de hoy hay mucha producción como pueden ver y todo esto es parte de Cinema Clandestino y el día de hoy también traigo un invitado muy especial que se llama Abraham. Mucho gusto, soy Abraham Osorio y hoy vengo a hablar sobre Caravaggio con Andy. Tenemos este tema muy interesante que fue un pintor digamos muy famoso y también muy peligroso en la época del barroco. Y bueno, les vamos a dar un poco de más contexto. Caravaggio se llamaba Michelangelo Merisi da Caravaggio. Él nació un 29 de septiembre de 1571 en un pueblo llamado Caravaggio. De ahí proviene su apellido. Y básicamente él siempre estuvo rodeado como de muerte. Y entonces por eso también como que desarrolló esta personalidad un poco más intensa, más impulsiva, más desafiante. Y él inició en la pintura siendo muy joven, solo tenía 15 años cuando se hizo aprendiz del pintor Simone Petersano en 1584. Él mostró desde muy pequeño, como les decía, una actitud muy desafiante, muy impulsiva y muy agresiva. Y Caravaggio se mudó a Roma y ahí hizo su vida por el resto de sus días. En Roma él contactó a Giuseppe Cesari, que era un pintor, era conocido como el pintor de las flores y los frutos, él era muy conocido por eso, e invitó a Caravaggio a formar parte de su estudio de pintura. Pero ¿tú qué piensas de esto, amiguito? De sus inicios en la pintura y cómo él empezó a viajar como por Italia. Caravaggio, empezó dibujando y pintando como frutitas y aquí, entonces lo que a él le gustaba pues era mucho el realismo. Y pues eso estuvo llamando como que mucho la atención, pero pues como que no era pues sí no era su trip. Entonces dijo, no, pues yo quiero salirme. Y pues justo se empezó a hacer como que estos encargos de las iglesias y así, pero pues como vemos, pues sí su vida estuvo muy llena de violencia y así, entonces es lo que pues, representaba en sus pinturas. Y pues sí, como que fue, o sea, por esta técnica y a la vez violencia y como que su estilo empezó a ser entre el claro oscuro, sí empezó a hacerse famoso en toda Venecia. Entonces, estuvo, la verdad, pues tenía mucho talento, pero pues a la vez como que un lado muy oscuro. Sí, pues es que Caravaggio como que en sus inicios, aunque comenzaba con, digamos, cosas muy sencillas como frutas, como que su popularidad iba aumentando y en Roma, que estaba como después, digamos, del Renacimiento, habían muchos pintores y habían muchos contactos que le permitió a Caravaggio abrir su camino en el arte, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que conoció a bueno, lo leí, que conoció a un señor que se llamaba Francisco del Monte y él era un coleccionista, era muy importante y él lo invitó a entrar a su círculo y por eso Caravaggio empezó a conseguir muchos encargos muy importantes de la ciudad. Por ejemplo, le hizo encargos a los Medicis, que era una familia muy importante en la Toscana. Y pues sí, como que se fue consagrando de varias obras muy importantes, no solo de la antigüedad, sino también del día de hoy. Sí, justo, o sea, entre estos encargos, o sea, también estaba en retratar como que la vida cotidiana de ese entonces. Tuvo un mejor amigo que muchos especulan como que también pues fue su amante. Justo lo retrató donde estaba con unas frutitas, también en sus primeras obras o en los primeros encargos estuvo La Buena Aventura. Justo en La Buena Aventura me gusta mucho porque representa justo la época, las personas y en esta pintura es sobre una gitana que le está leyendo la mano a- al modelo que fue Michelangelo, su amigo, y le está leyendo la mano, pero pues a la vez le está quitando como que su anillo. Entonces, como que pues por este realismo empezó y después empezó con otras pinturas que fueron del encargos de la iglesia. Bueno, Caravaggio, como bien menciona Abraham, empezó con este realismo mágico, bueno, no, realismo emocional, digamos, porque mientras en esta época que Caravaggio vivió en la época del barroco, que fue un movimiento cultural e histórico que trataba de reflejar y dar como una reacción a toda esta idea del renacimiento, que era como una idea muy perfecta de lo que era el ser humano, de lo que era la vida, y el barroco justo planeaba
interpretar lo mismo, ¿no? Como este contraste de la vida real, ¿no? De lo que era. Y Caravaggio presentaba personajes sufriendo, con culpa, tensión, personas que muchas personas no creían que la pintura podría ser para ellas, ¿no? Personas que, no sé, eran criminales, que eran prostitutas, que eran vagabundos y que eran personas de la calle, ¿no? Que ninguna otra persona hubiera pensado que alguna vez podrían estar retratados en una pintura. Y algo muy importante que también menciona Abraham es que a finales, por ejemplo, de 1590, Francisco del Monte, el famoso coleccionista, adquirió una villa en la Toscana que se llamaba Ludovisi. Le encargó a Caravaggio hacer la pintura del mural donde sale Júpiter, Neptuno y Plutón. Y hoy en día es una obra muy interesante y muy completa que se sigue admirando durante mucho tiempo. Bueno, ya hablamos un poquito más de cómo era Caravaggio, digamos, en su vida laboral, cómo inició en la pintura, un poquito más del contexto de cómo fue de joven, pero ahora vamos a hablar de cómo era realmente su persona y por qué es considerado el hombre más peligroso del barroco, como se llama este episodio de podcast. Y bueno, cuéntanos, Abraham, cómo buscaste a Caravaggio, cómo sabes que Caravaggio es alguien peligroso del barroco. O sea, sí empezó como que con esta vida desde chiquito. O sea, sí, al parecer sí era como que muy peleonero y después pues su vida lo sacó de su familia lo sacó de su casa y se tuvo que ir a vivir con un maestro. Un poquito empezó las controversias porque él representaba pues la vida cotidiana, pues luego agarraba como vagabundos o prostitutas para que ellos sean sus modelos y representar y pintar a los santos o a Jesús. Entonces, pues por eso empezó como que mucha esta controversia con la Iglesia Católica y muchas veces sí lo cachaban de que decía, ella es la prostituta del pueblo porque representando como la Virgen María, entonces lo hacían borrar sus pinturas y volverlas a hacer y hacer, o luego pues sus costuras de los santos pues también estaban como que rotas y pues sí decían esto no puede ser un santo, pero pues es justo lo que me gusta mucho de que representaba la realidad. Ahora vamos con la otra parte de su vida que también fue muy caótica porque sí era una persona muy violenta, tenía una pandilla eh, ahí en la ciudad. Muchos dicen que, bueno, yo considero que era pansexual, pero no sé por qué una persona lo puso como que si fuera omnisexual porque le gustaba pues de todo tipo. Los dos géneros. Los dos géneros, pero ahí está un poco turbio porque le gustaba pues su mejor amigo que pues fue su modelo, pero después pues tuvo otro modelo que pues era también su ayudante, que era un niño de 12 años. Y pues lo dibujaba desnudo y entre otras cosas, entonces sí, muchos decían de que pues probablemente pues también era... Pedófilo. Y en otras partes, su única novia oficial pues sí fue una prostituta del pueblo, pero pues eso también le llevaba como que a pues mucha controversia entre ellos. Hasta que un día estuvo en un juego de... ¿Cómo se llama? Un juego de palacorda que es como muy similar a lo que es el tenis de hoy en día, y tuvo una discusión, no se sabe bien si fue por una deuda o fue por una mujer, que pues estas dos personas sentían como un tipo de atracción hacia ella, pero lo que pasó fue que Caravaggio atacó a esta persona llamado Ranuccio Tomasini, era un joven aristócrata, y lo que pasó fue que Caravaggio le cercenó una arteria de su pene, y esto no lo mató al joven enseguida, pero sí días después, y al papa para el cual Caravaggio había trabajado, pues el papa se enteró de lo que había pasado y sentenció a muerte a Caravaggio, y siento que esto fue pues un episodio muy importante en su vida porque desde este momento Caravaggio se la pasó huyendo desde Roma a Nápoles, a Malta y pues el resto de sus días. Y algo que también menciona Abraham fue que en 1598 también Caravaggio fue detenido por la policía por llevar armas, pero fue puesto en libertad porque no hubo ningún incidente. Por eso da a entender que pues Caravaggio era una persona que se la pasaba de taberna en taberna, en las calles. Se decía que era pedófilo,
que pues andaba con prostitutas, etcétera, como que no le daba mucha confianza a la gente que estuviera suelto por el pueblo, digamos. Y pues sí. Sí, también en esto de que mató a esta persona, pues le llevó a, pues, a su decaída porque en ese momento pues sí pidieron como que su cabeza y el papa tuvo que decir que sí, aunque pues le hacía como que sus encargos a su familia, pero pues este Caravaggio tuvo que huir De Roma para ir a Nápoles y luego a Malta. Bueno, seguimos con la muerte de Caravaggio. Esta parte es muy interesante y muy misteriosa hasta el día de hoy. Para mucha gente fue como, ¿dónde estará Caravaggio? ¿Qué le pasó a Caravaggio? ¿Quién mató a Caravaggio? O si realmente alguien lo mató o murió por causas naturales, etcétera. Y vamos a dar un poco más contexto. Después de que Caravaggio fue, digamos, perdonado en Roma para poder regresar, porque digamos fue expulsado por lo que había hecho, que le había cercenado el pene a un individuo. Después del perdón que se le otorgó a Caravaggio, él quería regresar y las historias cuentan que fue capturado por un soldado y iba a ir directo a Roma en barco, pero este barco lo dejó abandonado y Caravaggio pues se quedó en Malta y murió, digamos, en la playa, y muchas versiones dicen que murió por una enfermedad, que murió por una herida de arma blanca, otras personas dicen que murió por malaria, por sífilis, pero no fue hasta 2010 que encontraron un cadáver en un cementerio que se llama Porto Herocles, y fue hasta que le hicieron el estudio forense que coincidía con las características de Caravaggio, que era un hombre de 1,65, que pesaba tanto y pues tenía como esas características de, digamos, huesos anchos, etcétera, y pues se dio que era el cadáver de Caravaggio. No se sabe realmente si sí fue Caravaggio o no, pero el estudio forense también decía que Caravaggio murió por una enfermedad que se llama estafilococos, que es una bacteria que se da por una herida de arma blanca. Ajá, justo esta enfermedad tiene un poquito de contexto porque ya ven que tuvo una pelea con otro de la caballeriza. Dos otra vez lo estuvieron persiguiendo y persiguiendo, pero todavía no se sabe si en realidad sí fue por él o de qué lo mandó. Pero un día estuvo en un callejón y varias personas lo rodearon y le desfiguraron toda la cara. Eso, pues sí era como que algo muy común de esa época, de desfigurarle la cara para quitarle su honor y a una persona. Murió en la pobreza y todavía esperando como que el perdón del Papa. Y justo dicen que 3 días después de que murió, el Papa sí le envió una carta a Caravaggio para decirle de que sí fue perdonado y que ya podía volver a su casa. Entonces sí está muy triste. Sí, porque siempre Caravaggio estuvo como muy rodeado de muerte, desde que se murió su padre, él siendo muy joven, que retrataba la muerte en sus pinturas, porque pues era un personaje muy destructivo, bueno, autodestructivo a sí mismo, ¿no? Aunque él pintaba, digamos, estos personajes mmm, no llenos de vida, pero sí mediante las luces, mediante la técnica, pues sí se veía como una vitalidad, y el hecho que Caravaggio retrataba como toda esa destrucción, esa muerte implícitamente, pues daba a entender cómo era su vida realmente, ¿no? De que era una persona pues solitaria, un poco depresiva, yo creo, y pues muy agresivo con todas las personas y por todo lo que vivió, ¿no? Por su alrededor, por eso pintó eso y por eso era así con los demás. Ahora vamos a hablar de nuestras pinturas favoritas de Caravaggio. Cabe mencionar que Abraham es mucho más fan de Caravaggio porque él es cineasta y él en todos sus cortos pues hace como alusión a Caravaggio mediante la foto, mediante la narrativa, etcétera. Y pues cuéntanos, Abraham, ¿cuál es tu pintura favorita de Caravaggio y por qué? Justo como dice Andy, pues Caravaggio es de mis pintores favoritos. Yo lo utilizo mucho en el cine, sobre todo pues como en la fotografía. Pues sí, soy fotógrafo de vocación. Entre mis pinturas favoritas está la vocación de San Mateo, que es de Jesús señalando a Mateo, que es el cobrador de impuestos. Y como les había mencionado, de que Jesús tenía ropa contemporánea a su tiempo. Muchos religiosos pues le dijeron que estaba mal. También sí se supo de que ahí utilizó como vagabundos, pues para su retrato. También entre mis favoritas están... La de Medusa, ¿te gusta la de Medusa? Me gusta mucho la de Medusa. Aunque es una pintura muy, digamos, como representativa de Caravaggio, siento que todas las personas que dicen Caravaggio es la primera que se le viene a la mente. Aparte porque Medusa
en la mitología griega fue, digamos, una mujer que no le entendieron muchas personas, que sufrió mucho, y también siento que hace como una contraparte con Caravaggio, porque también Caravaggio tenía muchos problemas, era conocido como un ser peligroso y Medusa al mismo tiempo también, ¿no? Entonces siento que Caravaggio como que encontró una similitud entre él y ella, ¿no? Ujú, David con la cabeza de Goliat, ujú. que era básicamente como una pintura también muy fuerte, digamos, para esa época y muy fuerte para el día de hoy. Pues aparte de que se ve como muy explícita la sangre y como las expresiones de las personas, también siento que era como una autorrepresentación o un autorretrato de Caravaggio, ¿no? De que lo iban a decapitar, de que iba a perder su cabeza, iba a perder, digamos, su honor que había conseguido, el poco honor que había conseguido durante toda su vida, ¿no? De que vino, pues siendo un jovencito que no tenía nada, ¿no? Y llegó a Roma a tenerlo casi todo, haciendo encargos muy importantes para personas muy importantes, y que vivió lo que vivió como que tenía miedo, ¿no? Tenía frustración, y pues que no va a sentir frustración, ¿no? Al Mm. casi casi despedazarse poquito a poquito lo que había construido. Sí, justo, o sea, si pueden ver en la pintura, esta persona que es Goliat tiene bigote, barba, el cabello mismo que Caravaggio. Entonces sí, un autorretrato ahí. Había una que se llama Judith decapitando a Holofernes, que también es una obra, digamos, de las más intensa, porque pues también es una decapitación muy explícita, y aparte el hecho de que yo siento, desde mi punto de vista como feminista, siento que en esa época que una mujer se viera como en la pintura decapitando a un hombre era como muy fuerte, ¿no? O sea, Ujú, sí, justo antes de eso, como creo que nunca se había hecho. O sea, siempre estaba representado esta mujer que estuvo en la Biblia, apócrifa creo, regresando triunfante con una cabeza arriba de ella y estaba con la otra mujer, que es la anciana. Pero en esta no, o sea, Carvalho él escogió pues justo estar en el momento donde él está decapitando. Entonces, sí fue como que un shock para su época. Y por último, una de mis obras favoritas está la decapitación de San Juan el Bautista, donde vemos a San Juan en el piso y otra vez Caravaggio no decidió como que hacerlo antes o después, sino justo cuando ya le están recortando la cabeza. Vemos el horror de una señora, pero pues a la vez como que las personas ya estaban muy acostumbradas a esos tipos de escenarios de violencia que había en esos tiempos. Y también una mujer en la ventana, pues viendo la decapitación. Y sí, se me hace interesante de querer representar como que este realismo de violencia. Un poquito este realismo sí se vio justo porque Caravaggio estuvo en esta vida. sí, fue muy realista para su época, y hoy en Ujú. día sigue siendo pues muy realista, ¿no? Muchas personas ven alguna obra de Caravaggio y se quedan así como de que, ¿por qué? ¿No? Pero bueno, para ir, digamos, concluyendo con este episodio, pues ya vimos que Caravaggio, a pesar de todo lo que vivió en su vida, siempre fue, es y seguirá siendo un referente en el arte, como no solo una persona que hizo realmente una revolución en el arte europeo, sino también una persona que combinó, digamos, la destrucción con el arte. Y siento que esta idea es como muy usada en los libros, como en el cine y también en la pintura, porque siento que la destrucción también sirve como para entenderte a ti mismo. O sea, muchos artistas usan la destrucción de, no sé, chances de sus cuerpos, de sus mentes, de su estilo de vida, para entender una cosa más grande que ellos, ¿no? Por ejemplo, se me viene la idea de la película del Cisne Negro, que Mia se destruye a sí misma para entender qué es lo que está pasando, qué es lo que quiere el papel principal, ¿no? O por ejemplo, se me ocurre el libro de la Metamorfosis de Franz Kafka, que justamente el personaje principal se destruye a sí mismo, digamos, en su rutina, para entender que todo animal, digamos, dispuesto a una metamorfosis, tiene pues, que hacer un sacrificio, ¿no? Siempre tiene que cambiar. Y siento que Caravaggio también como que, pues fue un referente por esa parte, y viéndolo así como ya después de todo lo que pasó, pues sí es muy bonito pensar que pues el arte es también una forma de autoencontrarse, pero también de autodestruirse, ¿no? Sí, el arte es una forma
pues liberar todo esto que tienes en tu mente. Sí, me gustó mucho la frase que dijiste, también te puede autodestruir. Pues sí, vemos cómo Caravaggio externaba sus miedos. Sí, 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 porque la frase de Kafka es todo ser herido se ve dispuesto y sí, se ve dispuesto a la metamorfosis, ¿no? Y al final de todo Caravaggio era un ser herido, ¿no? Por el mundo, por la sociedad, etcétera. Ujú. Ahora yo te quiero hacer una pregunta, Abraham. ¿Es, digamos, separando, o chance no, separando al arte del artista, se podría admirar a una persona que tenga, digamos, un pasado violento, pero que su trabajo sea diferente? Pues Como lo es acá. Caravaggio. Ajá, acá tenemos como que estas, pues diferenciadores, porque sí, Caravaggio, pues sí fue un referente para su época, como vemos lo del arte español, y pues podemos ver por su técnica de que está súper, súper detallada, y creo que sí es de los mejores artistas que han habido en la historia, pero creo que, o sea, podemos un poquito separar, porque si no podemos, o sea, yo no admiraría muchos, o sea, yo no admiraría su vida en sí, porque por todas estas cosas que hizo, entonces creo que no podemos separarlo en sí, pero sí podemos como que escoger como que tipo ¿Qué aspectos de su vida y qué admirar, no? que admirar, como pues justo el arte, porque también algo que estábamos platicando un poquito es de que como Caravaggio, o sea, justo este realismo se pudo hacer pues porque Caravaggio pues tuvo esta vida, esta, entonces supongo que él sí pudo ver como que personas decapitadas o como tenía esta banda pues es toda esta violencia, entonces yo creo que como él lo vivió, entonces pues pudo retratarlo pues mejor. Y como dices, ¿no? Que muchos artistas se inspiran de todo lo que les pasa para poder, pues, plasmar su arte, ¿no? Otro ejemplo podría ser Van Gogh, ¿no? Aunque él pintaba con muchos colores, con muchas figuras, pues era una persona muy depresiva, ¿no? Y eso también es como la contraparte, ¿no? De que Caravaggio, digamos, si era, no sé, depresivo y muy agresivo y lo retrataba como tal en sus pinturas. Y Van Gogh era como de, no, una cosa es mis pinturas y otra cosa es cómo me siento, ¿no? Y te voy a hacer una última pregunta ya para cerrar el podcast. Es tú, digamos, en tu trabajo de cineasta, porque Abraham es cineasta, de fotógrafo, ¿tú crees que esa parte como de tener tener un pasado que, digamos, sea triste, sea feliz, sea, digamos, confuso, te inspira para crear tus otras obras? Porque realmente el dolor, pues, crea mucho arte, ¿no? Hay muchos artistas que han sufrido mucho hoy en día, en el pasado, y que a partir de eso crean mucho arte, ¿no? Yo creo que en todas las historias que he hecho, o sea, sí las agarro de algo que pasó en mi vida. Sí, por ejemplo, pues hice un cortometraje que se llama Margarita sin sangre, que sí trata sobre mucho esta relación que he tenido con mis abuelos de que pues han sido violentos. No los conocí nunca realmente, o sea, hasta mi edad más adolescente. Y sí me estuve cuestionando de todo este pasado familiar, de lo mismo que me contaron sobre ellos, pero pues a la vez de cómo me siento. Hay otro que se llama Chiclipea, que justo lo grabamos aquí en esta casa, que pues fue una experiencia que tuvo con una ex que salió mal. Y sí, como que retratar todo esto, pues hace que tu arte sea más honesto, hace que tu arte pues, o sea, puedes hacer como que una misma temática de cortometraje, de película, algo que otra misma persona, pero como esa misma persona no lo ha vivido lo mismo que tú, van a salir cosas muy diferentes y cada uno tiene diferentes perspectivas sobre lo que le pasó. Entonces yo los invito como que más a autoexplorarse en el subconsciente y sobre todo lo que les ha pasado y expresarlos en sus pinturas, porque así pues el arte es único y lo haces más humano. Sí, muy bonito. Y muchas gracias. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Y espero que les guste mucho. Les Abraham Ostorio por si lo quieren seguir en sus redes sociales. Y muchas gracias, Abraham, por venir a podcast.
y espero verte después. Sí, Y eso fue todo. Muchas gracias. estamos viendo. Bye. Bye. Podemos regrabarlo.